gusta vivir, que no vuelve. 17:38, seguimos en Más o menos bien. Ya estamos en comunicación con Emilia Delfino, ella es periodista del diario AR. Hola Emilia, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y todo el equipo de Más o menos bien te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Emilia, bien, muy bien. Bueno, Emilia, vos sos la escritora, la autora de la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, La Generala. Y bueno, tomémonos unos minutos para charlar sobre este gran personaje. Yo quiero hacer la primera pregunta de ¿quién es? ¿No? ¿Quién es Victoria Villarroel? ¿Cómo pudiste desarmar ese personaje? ¿Qué podrías decir de esto? Bueno, no fue tan fácil, si bien algunas cosas conocíamos, había muchas cosas por conocer y por descubrir, y sobre todo no fue fácil porque es una persona muy hermética, enigmática, una persona con secretos, con cosas que preferiría que no salgan a la luz. Podría definirla como se define ella, una nacionalista católica conservadora. Ella no dice conservadora, pero yo te agrego conservadora. Una mujer intransigente, que cuando tiene un objetivo pelea por él, y que tiene ambiciones de poder. Ok. Y voy a saltear un par de tiempos, pero después volveremos. ¿Cómo llega al lugar que está ocupando en este momento? ¿Cuál es esa relación política y esa relación que se mezcla con La Libertad Avanza para estar ahora como vicepresidenta? Bueno, llega por el contexto sobre todo. El contexto que se dio en 2019, 2020, 2021. ¿Y por qué digo el contexto? Porque creo que el contexto es lo que los une a Milei y a Villarroel. Pensemos que era el final, 2019, final del gobierno de Mauricio Macri, comienza el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, vuelve de alguna manera el kirchnerismo al poder. Después viene en marzo de 2020 la pandemia, el aislamiento, la cuarentena. Emergen un montón de diferentes grupos que se oponían a las políticas sanitarias del gobierno de Alberto Fernández, que estaban en contra de la cuarentena, que estaban además vinculados, algunos de ellos ya al antikirchnerismo, como por ejemplo Victoria Villarroel y Javier Milei. Entonces ya tenían eso, tenían un contexto, compartían un escenario en común, a pesar de las diferencias ideológicas que hay entre ellos. Como sabemos, él es liberal libertario, ella conservadora, católica, nacionalista, pero los dos del espacio de la derecha. Y es justamente Gómez Centurión, el militar retirado, también veterano de Malvinas como el padre de Victoria Villarroel, que fue funcionario de Macri, cercano a Carrió, que fue candidato de su propio espacio dentro de la derecha, quien la había tentado a Villarroel con participar en política. Ella rechazó la oferta, después se fue con lo pérfido, eso no prosperó, se cayó, y en el medio de todo eso Javier Milei empieza a armar su lista para diputados de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y necesitaba una compañera de fórmula, una compañera de lista en realidad, no de fórmula, de lista, una mujer. Tenía algunas personas en mente, pero no estaba decidido, y Gómez Centurión es quien le dice que tiene que llevar a una mujer que no sea libertaria, que no sea igual a Milei, o que no represente lo mismo que Milei, sino que lo ayude a aglutinar un poco a un sector de la derecha que estaba huérfano en ese momento, que no encontraba candidato, porque no coincidía ni con el macrismo y mucho menos con el peronismo, y tampoco con el radicalismo. No coincidían en ningún espacio, entonces estaban buscando atrás de quién encolumnarse, ¿no? Y lo veían a Milei como una posibilidad, pero necesitaban un poco de participación. Y le dice, vos no tenés que ir con una libertaria, tenés que ir con alguien de este sector de la derecha, o sea, del sector de Gómez Centurión. Y Milei lo escucha y le pregunta a quién sugiere, y Gómez Centurión le dice a Victoria Villarroel, y ellos ya se conocían,
y él le dijo, me encanta Victoria, y así la incorpora en una lista, ¿no? En una lista de 3 personas. Pero esas 3 mujeres, Milei no se decidía, no sabía cuál era más conveniente para ganar la elección, para acompañarlo, o intentar ganar, aunque sea una banca, porque ellos la verdad es que tenían, y esto lo cuenta también Victoria De Masi en el libro sobre Karina Milei, ellos no pensaban que iban a entrar 2 diputados de la Libertad Avanza, pensaban que con suerte entraba Javier Milei y que la segunda era solo para la lista, que no iba a entrar. Al menos eso es lo que creía Karina Milei. Claro. Y claro, las elecciones después les dieron el doble de votos de lo que esperaban, ¿no? Entonces el doble de bancas. Pero él le da esa lista de 3 personas, Milei, a Mario Pato Russo, que era su consultor político en ese momento, su armador de la campaña, el que trae el concepto de la casta a la campaña política. Y cuando Russo, que piensa muy parecido a Villarruel, ve la lista, no lo duda ni un segundo y la va a buscar a Victoria Villarruel y dice, tu compañera de lista es Victoria Villarruel. Y así se genera esa alianza extraña, pero que funcionó durante un tiempo. Ellos se llevaron bien mientras eran diputados hasta la campaña de 2023. ¿Y ahí tienen una ruptura? Ahí empiezan las fricciones, digamos, ¿no? Los enojos, los desplantes, los planteos. Okay. Victoria Villarruel pretendía participar en el armado de las listas, sobre todo de lo que era provincia de Buenos Aires, y no tenía posibilidad alguna de meter, textual dicho por ella en una reunión, ni un concejal en la provincia de Buenos Aires. Y eso era porque las listas las armaba Karina Milei con Carlos Kikuchi, que era el armador de 2023, ¿no? Y no había espacio ahí para Villarruel, justamente porque nunca tuvo buena relación con Karina Milei. Emilia, te saluda Enrique de la Calle. Tengo muchas preguntas, voy a resumir en pocas. ¿Cuál es? Estudiaste un personaje que es muy complejo. ¿Cuál es la posición, si tuvieras que resumirla, cuál es la posición de Victoria Villarruel sobre la última dictadura militar? Mira, hay un escrito de ella de 2006 en donde es un escrito que ella publicó en una revista militar o de un grupo militar que se llama Unión de Promociones, ustedes seguro la conocen, muy a la derecha de la derecha, Unión de Promociones. En ese momento ella, tenía relación con ese grupo, y ella plantea que lo que pasó en los 70 fue en la dictadura militar, fue una guerra. Por lo tanto, ella asume que lo que se cometió, los delitos que puedan haber cometido las Fuerzas Armadas se cometieron en el marco de esa guerra y por lo tanto no son crímenes de lesa humanidad, porque para ella la figura de lesa humanidad, decía en ese entonces, al contrario de lo que puede decir ahora, ahí está. No existen. Para ella no es que no existen, no pueden aplicarse a la ley argentina, son contrarias a la legislación argentina, no se puede juzgar retroactivamente con la figura de lesa humanidad, en todo caso a los crímenes de los 70, dice ella, y el terrorismo de Estado no existe, no es posible, el Estado no puede atentar contra sí mismo. Esos son algunos de los argumentos que yo encontré que me parecieron más reveladores sobre su posición, porque ella siempre evita decir lo que realmente piensa sobre la dictadura. Claro. Pero creo que lo dijiste casi al pasar. Ella después ha dicho otras cosas en el debate con Rossi, lo dice de otra manera y tiene como una posición un poco más crítica sobre el robo de bebé, la tortura. Después, en algún momento, ya siendo senadora, ella hace un homenaje a Isabel Perón, la persona que sacó la última dictadura militar. ¿Es oportunismo? ¿Son oportunistas esas declaraciones? Porque una cosa es ser una persona que escribe en una revista muy especializada de un sector determinado de la Argentina, y otra cosa, alguien que tiene una ambición política mayor, ¿o es un cambio en sus posiciones más profundas? ¿Es honesta, digamos, ese viraje? Bueno, hay dos versiones. Una es la que dice ella. Ella dice que ella estudió desde el derecho y fue cambiando, si querés, su posición. Otros dicen que lo que hizo fue adaptar su pensamiento a una estrategia, ¿no? A una estrategia tanto desde la política, adaptando el discurso, como desde
también incluso una supuesta estrategia, ni siquiera supuesta, te diría, una estrategia, porque lo cuentan los protagonistas de esa estrategia en el libro, que es que ella, cuando deja de sostener que la lesa humanidad no podía aplicarse, la figura de lesa humanidad no podía aplicarse en el derecho argentino, deja de sostener eso y empieza a sostener todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice que los delitos cometidos por las organizaciones armadas de los 70 son de lesa humanidad y por lo tanto no prescribieron, por lo tanto las causas deben reabrirse, por lo tanto los exguerrilleros deben ir presos. Claro, una y por especie lo tanto, de teoría de los dos demonios, digamos. Exactamente. Y además, después viene el reclamo por las indemnizaciones económicas al Estado por parte de las familiares de las víctimas de las organizaciones armadas. Entonces, esa era una estrategia, y de fondo, una segunda estrategia que cuenta Vicente Massot en una entrevista que le hago para el libro, que es uno de los hombres que más la apoyó en su carrera, que era, bueno, una vez que los exguerrilleros estén presos, entonces eso iba a forzar una amnistía, general, como si fuera otra vez los principios de los 90, para liberar no solo a los guerrilleros, sino también a los militares que están presos por lesa. Claro, claro. Y ahí ahora te llevo a un tema muy ríspido, que es, ¿qué piensa Villarroel del peronismo y cuáles son las relaciones de Villarroel, y si hay puentes, si hay diálogos con sectores del peronismo? Viste que esta semana hubo mucho rumor por una reunión, sobre una supuesta reunión. Pichetto dijo que no fue así. Bueno, el hombre es Miguel Pichetto. Con Miguel Pichetto, en el marco también de que se decía de que, creo que lo dijiste vos, vos lo decías, que ella está convencida de que Milei no va a terminar su mandato. Si no sos vos, por favor, lo aclarás. Pero pará, dos preguntas. Ella, ¿qué piensa del peronismo? Y si existen puentes y negociaciones con algún sector del justicialismo. Sí, yo lo que conté, un poco para aclarar, es que Mario Pato Russo, ese consultor político de Milei en 2021, o sea, el hombre que lo ayudó a Milei a ganar las elecciones de 2021, el que eligió a Victoria Villarroel como la número 2 de la lista de diputados de La Libertad Avanza, hoy está trabajando para Victoria Villarroel. Y él es quien cree, convencido está, de que Milei no llega a terminar su mandato porque considera que en un momento de crisis que pueda llegar a venir o que cree que va a venir, Milei no va a soportar eso. De alguna manera ese es un resumen de lo que a mí me cuentan en el entorno, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que Victoria Villarroel escucha. Yo no sé si ella está convencida de eso, pero es lo que su principal asesor le dice hoy. Claro. Entonces, en ese contexto, ella se está barajando y dando de nuevo, digamos, actualmente. Entonces, con el peronismo es extraña la relación, porque ella no tiene manifestación. Ella fue muy dura con Isabel Perón. Cuando uno hace archivo de sus redes sociales, ella criticó abiertamente a Isabel Perón, pero muchísimas veces, y con mucha dureza. Su papá, que era militar, como ustedes bien saben, Eduardo Villarroel, del ejército, comando del ejército, es decir, de los grupos de élite, de los que se entrenan y se preparan para apresar al enemigo y para sobrevivir al enemigo sin entregar información, digamos, de los más duros y preparados del ejército. Su papá le había dicho a ella, no pude reconstruir exactamente en qué fecha ni en qué contexto, pero le decía a Victoria Villarroel que él consideraba que Isabel Perón era una figura a la que la historia no le había reconocido adecuadamente su rol, y que era quien le había permitido a las Fuerzas Armadas poder avanzar en lo que ellos llaman la lucha contra la subversión, sobre todo por la habilitación, el primer decreto que ella firma, claro, el famoso decreto secreto, justamente para poder ir a Tucumán a pelear contra el ERP en el 75. Y ella se queda con esa idea dando vueltas, y en un contexto en el que empieza a recibir halagos del peronismo, Guillermo Moreno y otras personas de ese espacio, en el contexto en el que ella siempre hace, de vez en cuando, no siempre, perdón, de vez en cuando hace alguna alusión a Perón, a la justicia social en algún discurso, claro,
que no son discursos muy públicos, son discursos para un grupo más cerrado, en el Senado, donde no hay medios o hay poquitos medios, digamos, como con cierta timidez algunas señales va dando y después da esta señal sin timidez alguna, que es la de Isabel Perón, ¿no? Pero que tiene que ver también, me parece, con los 70 más que con el peronismo. Lo que pasa es que es imposible separar a Isabel Perón del peronismo, pero creo que ella lo hizo pensando en los 70 y también lo hizo en un momento en el que buscaba no perder su protagonismo, ¿no? Como dar ciertas muestras de aquí estoy. Claro. Por mi parte, la última. ¿La ves, es fuerte la palabra, pero la ves que puede estar conspirando contra el gobierno? En el sentido de, bueno, hoy ya sí una estrategia de voy a confrontarlo a Milei. Yo creo, por lo que me cuentan, que su estrategia era esperar sin confrontar, no quieta, no paralizada, yendo a ver a los gobernadores, como hizo ahora que se fue a Catamarca, reuniéndose con intendentes, estando en contacto con la gente, cocinando, ¿no? su propia imagen y su capital político, pero no necesariamente conspirando, porque ellos realmente creen que el gobierno, o sea, no ellos, su principal asesor le dice que el gobierno podría caer por su propio peso. Como que la estrategia que Russo le dice es: vos no tenés que hacer nada, vos tenés que esperar. Claro. Exacto, no tenés que hacer nada, no tenés que molestarte, ni siquiera en conspirar. Tampoco creo que esté en su ánimo conspirar. Hay que ver ahora con la situación post explosión de la crisis, pero la verdad es que no la vi en ninguna situación en la que uno pueda ver a una persona con ánimo de realmente ponerse a conspirar, sino simplemente que es su forma de manejarse, que muchas veces cae muy mal en el gobierno, que es construir para Villarruel, cuidar a Villarruel, proteger a Villarruel y tener una agenda no perjudicar propia a Villarruel. Exactamente, claro. Exactamente. Emilia, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho esta comunicación, ya se nos están yendo el programa, así que bueno, esperemos pronto volver a hacer una comunicación porque es muy interesante la figura de Victoria Villarruel y cómo ha llegado como a estar en agenda política, digamos, por así decirlo, así que bueno, esperemos pronto poder comunicarnos otra vez. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme, escuchábamos a Emilia Delfino, periodista del Diario AR y autora del libro La Generala, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel. ¿Tenemos mensajitos? Tenemos mensaje. Gustavo Ferro, medio enojado con esta entrevista. Dice, yo te dije. Sí, cuánto boludeo en esta radio. Mirá lo que le dedicamos tiempo. Una novela de